Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Cuadrando la Caja, un espacio para debatir desde el socialismo sobre los temas económicos que más preocupan y ocupan a nuestro país. Yo soy Laura Prada y hoy estaremos hablando sobre inventarios ociosos y de lento movimiento. ¿Qué son? ¿Cuáles son sus avances, sus retrocesos, sus desafíos? Para eso nos acompañan Igor López Martínez, él es profesor y jefe del Departamento de Ingeniería Industrial de la CUJAE. Bienvenido. Un gusto. También nos acompaña Pedro Núñez Samé, él es director nacional de logística de almacenes del Ministerio de Comercio Interior. Le doy la bienvenida. Gracias. Y por supuesto también Valentín Sosa Núñez, él es miembro de la Asociación Nacional de Economistas de Cuba y director de auditoría de la empresa Moncar. Le doy la bienvenida. Gracias. Con esta presentación de nuestros panelistas, iniciamos revisando la siguiente tira de noticias. Directivos de la panameña Zona Libre de Colón y la Zona Especial de Desarrollo Mariel de Cuba firmaron un acuerdo de cooperación que favorecerá nexos comerciales y de inversión entre ambas entidades, informó la agencia Prensa Latina. El documento confirma que las partes se comprometen a la creación de una alianza dirigida a intercambios técnicos y negocios conjuntos, incluido el comercio mutuamente ventajoso de exportación. En una reunión de ministros petroleros celebradas esta semana, la OPEP decidió no modificar sus metas de producción en medio del entorno incierto que han generado las nuevas sanciones contra Rusia, con las que Occidente busca afectar los ingresos petroleros de ese país y que amenazan con dejar el mercado sin cantidades significativas de crudo. La decisión de la OPEP llega un día antes de la aplicación prevista de dos medidas que buscan reducir los ingresos petroleros rusos. En la central eléctrica diésel de grupos electrógenos de la refinería Camilo Cienfuegos de 84 megawatts con 40 motores de 2,1 megawatts cada uno, la más moderna del país, trabajan brigadas de la empresa Heysel de mantenimiento y servicios eléctricos en la recuperación energética. De los 40 motores, habían 32 que estaban fuera de servicio por mantenimiento capital y ya se están instalando inicialmente 12 motores en tiempo récord. El gobierno de Emmanuel Macron ha anunciado posibles cortes de electricidad controlados durante el invierno, con el fin de anticiparse a la escasez de energía causada por problemas de suministro. Las escuelas y sus comedores podrían cerrar según las propuestas, que deben reducir el consumo de energía al 38%, manteniendo los servicios esenciales como los hospitales y los parques de bomberos. Nuevas oportunidades de inversión extranjera en varios sectores, aprobadas por el Consejo de Ministros, fueron publicadas en la cartera de oportunidades de inversión extranjera recogidas en la Gaceta Oficial número 121. La actualización de la cartera de oportunidades comprende un total de 197 posibilidades de negocios relacionados con la producción de alimentos, con el turismo y el petróleo, entre otros sectores. Luego de revisar estas noticias, iniciamos nuestro debate. ¿Qué son los inventarios de lento movimiento y ociosos? Por favor, Valentín. Bueno, los inventarios de lento movimiento son aquellos recursos que se reciben, o sea, que están en los almacenes a partir de la compra en función del objeto social de la organización, que tienen un ciclo de duración, o sea, de almacenamiento de un periodo de un año. Tienen valor comercializable. Ahora quisiera escuchar a Pedro, por favor. ¿Qué son? Refería que en la norma, el decreto 29 de diciembre del 2020 y sus normas complementarias, la 167 del MinSIN y la 422 del Ministerio de Finanzas y Precios, que es sobre la implementación de la gestión de inventario, se define a los inventarios de lento movimiento como aquellos bienes que en exceso que por su cantidad o rotación requiere de un periodo prolongado para su consumo o venta. O sea, que con independencia de su valor de uso, ¿entiendes? Así se refiere en la norma. Y en los inventarios ociosos son los que no tienen, o sea, tienen nulo valor de uso o comercial. O sea, no tienen valor de uso o comercial para la entidad que es propietaria de esos inventarios. Y por eso es que quedan inmovilizados. Igor, por Bueno, favor. a mí me gustaría hacer una analogía como a una familia, así, a una casa. Es decir, si uno tiene un producto que no rota, o sea, que no utiliza casi en la casa, pudiera ser un condimento o algo, eso sería un inventario de lento movimiento donde yo prácticamente no uso y además tengo quizás una cantidad que me da una cobertura muy grande. Y el ocioso sería un producto quizás que ya no tengo ningún valor de uso para mí, pero que es probable que sí tenga un valor de uso para otro
otra familia u otra persona. El aquello de que voy a guardar Por si acaso. pedacito de papel porque me puede servir para algo. Exactamente. Y eso genera, o sea, y ese comportamiento ante una incertidumbre, porque es decir, volviendo a la analogía de la casa para simplificar, es que yo tengo una incertidumbre y yo por si acaso generalmente compro más cantidades de un producto X. Y ese producto X probablemente no tenga el uso que yo, es decir, que se espere. Y al final yo gasté dinero en ese producto, tengo que almacenarlo en un lugar. Y esa es pero eso si lo vemos a nivel de empresarial es igual. Hay muchas incertidumbres a nivel empresarial, tanto desde la demanda como también en el suministro y también incertidumbre financiera. Y eso genera que el empresario también, por si acaso, de alguna manera va acumulando ese producto. Esto que refería Igor explica cómo entonces se llegan a tener inventarios ociosos y de lento movimiento, Pedro. Sí, a ver. O sea, como yo me refiero a la norma. En la norma también se establecen los principios para una buena gestión de inventario, ¿verdad? Porque a partir de investigaciones se ha decidido que en Cuba, por lo que Igor ha explicado, la gestión de inventario se hace con un bajo nivel de efectividad. Bien, entonces, ese es uno de los principios en que debe reinar para una buena gestión de inventario de las entidades y que se haga con un enfoque de cadena de suministro. O sea, nosotros, las entidades tienen que captar la demanda, hacer un estudio de mercado, ir a hacer una buena compra, todo con un ciclo, ¿verdad? Desde que el producto se importa, pase por todos los eslabones de esa cadena con un enfoque y llegue al cliente final. O sea, tiene que haber un balance, ¿verdad? De los inventarios en la cadena para que sea efectivo esa gestión y no llegar entonces al inventario ocioso y lento movimiento, porque el inventario ocioso y de lento movimiento es la enfermedad del problema, la enfermedad. Y las entidades tienen que entonces, trabajar para no llegar a ese inventario. Eso, ¿cómo se ataca ese problema? ¿Cómo se llega? ¿Por qué se llega a tener ese problema? Bueno, como decía Pedro, yo creo que el inventario es ocioso o incluso el inventario en general, cuando hay problemas de inventario es el síntoma, es como la fiebre. Uno tiene fiebre y generalmente trata de atacar la fiebre, pero si no busca las causas. Entonces las causas hay numerosas, o sea, sería se me va a quedar muchas, pero por ejemplo, en la no integración entre la demanda y el suministro. O sea, es decir, yo primero tengo que saber la demanda, ese es otro problema, o sea, muchas veces no hacemos estudio de mercado. A eso nos vamos a referir un poco más adelante. Y entonces el suministro tiene que venir en el momento oportuno también, porque muchas veces no viene en el momento oportuno y ya el momento que se iba a utilizar, por ejemplo, para una producción, para una cosecha o para una venta X, para una fecha determinada, no se llega. Y ese producto no tiene venta o no tiene uso luego en otro momento y generalmente se va quedando en inventario. Y así poco a poco. Y lo otro, las grandes cantidades también de compra. O sea, eso puedo referirme más adelante también. Pero el tema de comprar más cantidades para abaratar precios, y eso es peligroso también. O sea, no siempre da... Vamos a escuchar a Valentín. No obstante, otra mirada al tema. Esto fue un tema que fue analizado en el 8º Congreso del Partido. Un debate muy profundo a partir de un análisis de la importancia que tiene ejercer un efectivo control en la gestión de compra y inventario para minimizar la inmovilización de recursos y los daños a la economía. Quiere decir que también la empresa tiene que jugar un papel importante, que no solamente basta comprar, sino gestionar para minimizar estos daños a la economía. Pero desde el punto de vista económico, Valentín, ¿cómo entonces se llega a tener tantos inventarios ociosos en el país? Bueno, a ver, desde el punto de vista económico hay varias premisas. La primera, y yo le hacía referencia, y se analizó en el Congreso de Partidos, es que tiene que haber un sistema de control oportuno. Lógicamente, nosotros, uno de los elementos que hemos analizado en la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, la necesidad de la efectividad de ese sistema de control. Por ejemplo, digamos, la contabilidad. Hay un registro primario, existen estados financieros. El cierre de las operaciones contables de cada mes tienen que evidenciar las cuentas que arrojan ese resultado. Por tanto, están obligados los empresarios a tomar decisiones. Eso tiene que ser un elemento preventivo y no forense. Ya si eso no se realiza efectivamente, ya es un efecto forense y por tanto se le causa daño a la economía, daño a la empresa y daño al país. Yo creo que eso es un elemento. Y el otro elemento que tiene que haber una interrelación entre los procesos. Gestión, compra, logística, porque lo importante es que tienen que minimizar los costos logísticos. Y son elementos que tienen que propiciar ahorro de recursos. En eso vamos a ahondar cuando nos refiramos a la parte de los estudios de mercado. Pedro,
Ahora quiero preguntarle, porque según la información más reciente que se ha ofrecido, en el país existen alrededor de 700 millones de pesos invertidos en inventarios ociosos o de lento movimiento. ¿Eso qué representa para la economía cubana? Sí, a ver, para la economía, por lo que se ha explicado, aunque yo debo decir de que en el porciento de participación de estos inventarios, en los inventarios totales, representa el 0,5%. ¿Ve? Aún así, en valores absolutos, decir que tenemos en la economía 726 millones de inventarios ociosos y lento movimiento es preocupante. Y para ello se trabaja con los organismos en múltiples, e incluso en la norma se establece un grupo de medidas para comercializar estos inventarios ociosos y de lento movimiento. Se hacen, por ejemplo, las ferias de oportunidades en los territorios por los gobiernos y hay un grupo de indicaciones para ello. Se están trabajando también en las casas comisionistas en todos los municipios que tienen un espacio para la venta de los inventarios ociosos y de lento movimiento. También los organismos utilizan plataformas para vender online estos inventarios y así un grupo de medidas. Por eso decimos que la norma ya quita todas las los obstáculos, las brechas, para hacer una buena gestión de inventario. Aún así, por eso te decía, en valores absolutos, representa una masa importante que se está trabajando con los organismos para disminuirlo. Aunque la tendencia en estos momentos es favorable porque se está disminuyendo con relación al cierre del año 2021, ¿verdad? En 85 millones se disminuyeron, pero todavía estamos trabajando con los organismos porque aún es insuficiente. Debemos disminuir aún más estos inventarios. Entonces le pregunto, ¿puede permitirse la economía cubana tener esta cantidad de dinero invertido en inventarios ociosos y de lento movimiento? Correcto, que no nos debemos permitir y por eso estamos trabajando todos, encaminados a disminuir estos inventarios. Porque tener un inventario en un almacén inmovilizado lastra la economía por los costos logísticos que se disparan. Y esa es una tarea pendiente que tenemos los actores de la economía, las entidades. No hacemos estudios, ¿verdad?, que nos digan cómo van creciendo esos costos logísticos. Y eso influye negativamente en el resultado económico de las entidades. Yo quería darle un poco una mirada un poco más, en este tema. Yo creo que no es permisible, pero yo insisto en que tienen que haber acciones de prevención. Por ejemplo, en el proceso de planificación. Yo creo que eso es importante. Ese es un ejercicio donde las empresas al cierre del periodo fiscal tienen que saber qué nivel de inventario tienen en su gestión de contabilidad. Por tanto, cuando usted va a planificar, usted tiene que estar consciente, primero, que tiene que tener evidencia de ese resultado y segundo, que usted no puede pedirle financiamiento al Estado cuando usted tiene movilizado una cantidad de recursos. Y eso es un tema que tenemos que revisar, por eso yo planteaba de lo importante del control y de la contabilidad para tomar decisiones oportunas. Y yo creo que eso tiene un impacto a nivel empresarial, porque lógicamente eso afecta el resultado de la empresa, afecta la utilidad, es ineficiencia y todo eso resta para el pago de los trabajadores. Y el otro elemento desde el punto de vista macroeconómico también tiene incidencia, porque el Estado no puede erogar el financiamiento cuando no hay eficiencia y cuando no hay respaldo. Y por tanto yo pienso que eso es un tema que se está trabajando, que es insostenible en el tiempo, pero es muy importante tenerlo en cuenta porque el mayor riesgo está en que tenemos que ser preventivos para lograr que estas cosas no ocurran daño a nuestra economía. Por eso yo creo que eso es muy importante y intervienen varios factores, varios actores, varios procesos. Primero, la gestión de compras, la gestión de inventario, las personas que tienen que decidir, los directivos, los consejos de dirección. Por tanto, yo creo que tenemos que tener una mirada para lograr que esos daños se minimicen en la economía. Igor, un minuto. Sí, yo creo que más que además de la mirada económica es el impacto, como se decía mi colega también, el tema de la integración en la cadena. O sea, realmente no hay una visión de sistema, no hay una visión de cadena y muchas veces cada cual toma las decisiones de forma independiente y genera problemas, porque nosotros en el país no solo tenemos problemas con el tema del inventario ocioso, es también con la falta de disponibilidad. Entonces hay una contradicción, tenemos mucho inventario ocioso y poca disponibilidad en los productos que nos hacen falta. Entonces, ¿dónde está el dinero? Probablemente esté en el ocioso invertido. Además, el ocioso no es solo dinero, es espacio en almacén, es riesgo de robo, riesgo de merma, es decir, hay muchos elementos importantes. Con estas ideas hacemos una pausa en esta primera parte del programa. Los invitamos a ustedes y a nuestros televidentes a ver el siguiente material.
Dictámenes económicos, controles internos y auditorías llevan años chocando con la misma piedra y a los trabajadores de la empresa comercializadora Escambray en La Habana les pasa lo mismo. Llevan 10 y 15 años aquí. ¿Estamos hablando de qué producto? Por ejemplo, tapas de tomacorrientes, interruptores y esos productos que son provenientes de la antigua Unión Soviética también. Y al final, si el producto no tiene salida, hay que venderlo a materia prima, que te lo valora por peso, y al final eso va en contra de los indicadores de la empresa. En los almacenes de Azumat, perteneciente al grupo Ascuba, el drama no es menor. Equipos que se pueden utilizar en la parte agrícola, tal es el caso de algunos picos, asadas, transformadores para lámparas que se pueden utilizar en los hogares de la población. Para muchos es la secuela de la mala planificación, transida además por la falta de estudios de mercado, la obsolescencia tecnológica y hasta el hecho de ejecutar el presupuesto asignado comprando por comprar. Y las cifras preocupan. Ascuba, Cupet, Cubaníquel, Gesime, la Unión Eléctrica y Biocuba Pharma están entre los 24 organismos con las cifras más altas de inventarios ociosos y de lento movimiento, y no todos acuden a Silmo, sitio web creado por especialistas de Cedipat, la entidad del Ministerio de Comercio Interior llamada a facilitar esta gestión. El sitio muestra nombre, descripción, cantidades, precio y uno más que otro la fotografía, la imagen. Varias unidades del comercio también hacen lo suyo. Donde ciertas personas a veces ven un problema, el cubano ve una posibilidad. Y pienso que si ellos llegan a ver estos recursos de alguna manera, valga la redundancia, tengan solución para problemas puntuales que puedan tener en sus viviendas, en la vida cotidiana. En tiempos en que la dirección del país exhorta a aprovechar todas las reservas disponibles, se precisan políticas que flexibilicen la comercialización de estos productos para que despierten de su sueño eterno en las manos que mejor los puedan emplear. Inventarios de lento movimiento y ociosos hoy dejan el sueño eterno en los almacenes del país gracias a flexibilizadas opciones de comercialización. Adquiera estos productos con rebajas progresivas de precios. ¿Dónde encontrarlos? En las ferias de oportunidades, casas comisionistas, tiendas online o directamente con las empresas. Recuerde que si el producto mantiene todos sus atributos, cuenta con garantía comercial. El material que veíamos nos ilustraba el escenario al que se enfrenta hoy Cuba, pero ¿es este fenómeno único de Cuba o también sucede en el mundo? O sea, el ocioso o lento movimiento sucede de donde quiera. O sea, siempre que haya una descoordinación entre la demanda y el suministro, se genera o falta de disponibilidad o excesos de inventario en productos que no tienen una demanda determinada. O sea, en general, en el mundo, lo que pasa es que hay que buscar formas también de que prever eso, y lo otro es también forma de salir de ese producto, o sea, de una manera adecuada, que hay diferentes vías para lograr realmente seguirle todo ese valor que se le agregó en la cadena a ese producto, seguirle teniendo y no vaya a un bote de basura. Entonces, sí. ¿es esto único? Pretender llegar a cero esos niveles es casi, diríamos, imposible, ¿no? Pero bueno, se trabaja para disminuirlo a la mínima expresión. O sea, Cuba, sabemos las dificultades que tenemos desde el punto de vista económico, la incertidumbre que tenemos en el mercado, con la importación de determinados productos y demás, y por eso evidentemente a veces se hacen compras, como se decía, un poco diríamos exagerada o sin tener en cuenta un estudio de mercado y los diferentes elementos que componen hacer una buena gestión de compra. Pero, como decía, haciendo una buena gestión podemos minimizar esos niveles y llevarlo a la mínima expresión. ¿Es un fenómeno solo de Cuba, el tema de los inventarios ociosos, o se da también en el mundo? No, se da en el mundo. Lo que pasa es que cada país tiene sus características. Nosotros, por ejemplo, la dirección del país y el gobierno le está prestando una gran atención a este tema y por eso se están haciendo ferias, buscando que concurran las empresas, que se sensibilicen los empresarios de la importancia que tiene, el impacto que tiene estas normas jurídicas en la población. Sobre todo, yo considero que debe potenciarse más en los municipios. Yo creo que eso es muy importante porque en el territorio es donde se pueden lograr la sostenibilidad de la población. Está más cercano a la población. Y está más cercano a la población. Muchas veces se ve como un tabú hablar de si un bien es ocioso o de lento movimiento, y hasta de lentísimo movimiento, se pudiera decir, pero ¿son malos per se
o cumplen alguna función? Pedro. A ver, yo, en mi opinión, decir tengo inventarios ociosos y es una mala práctica, porque es un inventario que está inmovilizado y que incurre en gastos logísticos en mi entidad. O sea, yo debo hacer una buena gestión desde que capto la demanda, de que hago un estudio de mercado, para no llegar a ese inventario ocioso. En la medida que los niveles sean pequeños de inventario ocioso, habla de mi buena gestión como empresario, ¿entiendes? Por eso es que, bueno, decir tengo inventarios ociosos es una mala práctica, por supuesto. Valentín, bueno. No, yo pienso que lo más importante es tenerlo identificado y tenerlo controlado, porque lógicamente, por ejemplo, en mi empresa, nosotros, las empresas importadoras... ¿Su empresa es Moncar? La empresa Moncar. La empresa Moncar, nosotros en el año 2018 logramos una capacidad de producción de fabricar 200 montacargas en Cuba. Nosotros, por ejemplo, el periodo de reprovisionamiento nuestro era de 6 meses de un producto. Nosotros, por ejemplo, recibíamos módulos para ensamblar montacargas y tenían que permanecer en el almacén hasta que no completáramos el otro arribo de las mercancías. Pero lo teníamos identificado en la contabilidad. O sea, quiere decir que cada entidad tiene que tener identificado a partir de la clasificación en el almacén y del destino que tienen en la producción, sus inventarios. Lo que lógicamente las empresas importadoras tienen características diferenciadas a otro tipo de organización. Y lo más importante para mí en este entender es que se optimicen estos recursos y que al final se logre lo más importante, que es la eficiencia y el resultado económico en cada una de nuestras organizaciones. Pero si me permite, solo para reforzar, Valentín decía algo de completamiento. Ajá, yo creo que ese es uno de las causas también de si yo necesito ensamblar un producto X y yo traigo una parte de esas piezas para ensamblar y no la otra, no se puede hacer. Eso en producción, pero si vemos en servicio, si yo voy a dar un servicio y yo tengo una cafetería y yo no tengo toda quizás ahí es más flexible, es decir, como hay más flexibilidad yo logro cambiar el surtido, pero hay muchas veces que no, incluso a veces las cadenas, no es solo como cadena de suministro, hay que pensar más en sistema, porque a veces usted tiene una cadena de suministro pensando en medicamentos, tienes el medicamento por acá y tienes el material gastable por acá. Si hay medicamentos y no hay el material gastable, el servicio, o sea, a la población, porque más que económico, yo veo que tenemos un problema de afectación al nivel de servicio, al nivel de satisfacción de las personas, o sea, del cliente como tal, en todos los niveles de cliente, es decir, no solo al final de la cadena, sino en todo. Y eso es algo que está afectando. O sea, creo que el completamiento es algo que no se está viendo en sistema, ni siquiera dentro de una empresa, sino a nivel de país, y eso es algo que está afectando realmente que un producto se afecte su consumo de acuerdo al otro. Entonces, perdón, pudiera decirse que existe una brecha, por decirlo de alguna manera, entre satisfacer al cliente y el estudio de mercado para poder llegar a esto que hablaba Igor. Sí, claro que hay una brecha. En la medida que nosotros podamos hacer un buen estudio de mercado, podemos estudiar bien y captar la demanda, ¿verdad? Entonces iríamos a hacer una compra más efectiva y pudiéramos tener en realidad los inventarios que necesita ese proceso hasta que llegue al cliente final. Evidentemente que todo estriba en una buena gestión de inventario. Y acotando lo que decía Igor, por eso nosotros le decimos a las entidades, para hacer una buena gestión de inventario usted debe definir cuáles son los indicadores de impacto para medir esa gestión de inventario. Bien, y uno de esos indicadores es el nivel de completamiento de los inventarios. Si usted no define un buen nivel de completamiento, entonces daría al traste con lo que está diciendo. Se quedan inmovilizados un grupo de inventarios que aunque no clasifican como de lento movimiento y ocioso, pero que no completa el proceso productivo. ¿Cómo se puede controlar eso? ¿Qué forma hay para incentivar que haya un mejor manejo entonces de los inventarios? Sí, ya digo, desde la capacitación. O sea, nosotros creemos que hoy en la logística una brecha importante es el bajo nivel de formación y capacitación que tenemos en toda la cadena de suministro. O sea, de todos los trabajadores que inciden en esa gestión de inventario, ¿verdad? Debemos tener gente que conozca de qué cosa es una gestión de inventario, cómo trabajarla y, como decía, para no llegar a ese final infeliz del inventario ocioso y el lento movimiento. Ahí hay otro elemento que yo quería un poco corroborar al amigo Pedro,
Y yo creo que es muy importante, porque estábamos hablando, hicimos la presentación, el tema del control, las auditorías. Es muy importante que nuestras organizaciones tengan la capacidad de saberse automonitorear. Yo pienso que hay oportunidades de revisar, por ejemplo, la efectividad de la gestión de inventario en una organización. Primero, tener en cuenta si esa efectividad genera ahorro de recursos. Segundo, si eso nos permite disminuir los costos. Tercero, si logramos con esa acción darnos cuenta desde el punto de vista preventivo que hay que disminuir los ciclos de rotación. Y tercero, el periodo de reprovisionamiento. Eso va a permitir... Eso iba a preguntarle sobre los ciclos, cuándo un producto se considera ocioso de lento movimiento y cuándo se le dice, bueno, hasta esta fecha va a estar este producto o esté bien en un almacén. Y por otro lado, también, a usted específicamente, Valentín, ¿cómo fiscalizar entonces lo que está en existencia en esos almacenes? Bueno, hay normas que yo le daré la palabra a Pedro, después hay normas que están establecidas, hay un sistema de control y yo pienso que en la cadena hay una serie de responsabilidades. Nosotros tenemos un sistema almacén, tenemos los almacenes categorizados, tenemos también una estructura administrativa, está el almacenero, está el contador, está el comercial y por tanto en el enfoque proceso existen contrapartidas que miden la eficacia de ese resultado, que ese es el objetivo fundamental porque esos recursos están destinados para buscar satisfacción de los trabajadores y así en la esfera de la circulación. No todos los ociosos, o sea, incluso en la norma sí se trató, desde que se trabajó multidisciplinarmente también, aquí hay una obsolescencia tecnológica, por ejemplo, en muchas entidades, incluso productivas, y muchas veces hay piezas que ya no se producen internacionalmente y nosotros logramos, es decir, al final ese producto a lo mejor lleva 5 años en el almacén sin moverse, pero es necesario que esté. Esos son casos puntuales como tal. Y preguntabas también cómo evitar también, es decir, hay más el inventario, la gestión de inventario se realiza con modelos matemáticos. Pero ese modelo matemático, hay más de 200 modelos matemáticos, incluso hay muchos que están en los sistemas ERP, es decir, en las empresas, que las empresas incluso lo tienen, pero el modelo matemático necesita datos. Y un dato básico es la demanda. Si usted no tiene hoy bien definida la demanda, incluso ¿qué pasa? Nosotros en el país, a la falta de disponibilidad, a partir de la falta de disponibilidad que ha habido de mercado, y muchas entidades tratan de trabajar estadísticamente para predecir el futuro. Si yo no tuve disponibilidad, no vendí, pero no significa que no haya demanda. O si tuve un producto y no tuve los otros, la demanda se falsifica, porque aparece un producto, un disparo de un producto, y yo pienso que ese va a ser, y sencillamente cuando compro más cantidades por si acaso, es decir, para poder vender, hay disponibilidad de otro que es complementario a él, es muy complicado. O sea, no es algo de una función de la empresa, ni de una empresa solamente. O sea, es un problema de cadena y un problema de romper silos funcionales. O sea, todo el mundo, incluso desde la visión financiera, a veces se ve el financiero, es decir, yo tengo el inventario correcto porque tengo 2 millones en inventario, pero es que no tienes lo que tienes que tener. O sea, a lo mejor tienes 2 millones, ¿verdad? Cumpliste con el plan, pero no hay disponibilidad de producto ahí, que me hace falta el cliente final. Pero entonces, además de, perdón, Pedro, ya le doy la palabra, además de fiscalizar, hace falta inventariar eso no solamente a nivel de empresa, también con lo que me decía, si hay un producto homólogo, pues entonces cómo unifico eso para que mis clientes o mis clientes finales, mis usuarios, al final puedan saber de qué disponen, de qué posibilidades disponen y lo que yo le estoy ofreciendo. ¿Cómo se...? Yo pienso que sí, hay, lo primero que tiene que tener una empresa es tener visibilidad de sus propios inventarios. Hay muchas empresas que ni siquiera saben que tienen inventario. Es verdad que económicamente lo tengo, o sea, contablemente el código 001 con una descripción X, pero nadie sabe ni siquiera qué cosa es eso, porque está mal descrito, está mal codificado. Incluso la misma empresa, el mismo producto en diferentes regiones o UEB o empresas, en la misma empresa tiene codificaciones totalmente diferentes y no logra identificar. O sea, eso es otra de las causas. Hay veces que se han comprado productos en Cuba, importados incluso, dado la característica nuestra, y están en almacenes de otros o en almacenes de la propia empresa, porque no se identifica el producto. Pedro, por Esa es favor. una tarea pendiente que tenemos y yo le decía en la preparación de que una de las medidas que hoy recoge el decreto, ¿verdad?,
es lograr una codificación única de los productos en la economía, para evitar eso, de que un mismo producto tenga diferentes códigos cuando transita por todos los eslabones de la cadena. Y hablando del lento movimiento, o sea, en el decreto se definen los inventarios de lento movimiento y ociosos sin acotar el tiempo de consumo o venta. Antes decíamos en el 315 que a los 120 días se declaraba el inventario de lento movimiento. Ahora no. Ahora no es así. ¿Por qué? Porque aparece otro inventario, que yo creo que tú más o menos lo relacionaste, que es el inventario de garantía, ¿verdad? Que es un nuevo concepto que aparece en el decreto. El inventario de garantía, porque antes se declaraba como lento movimiento porque, bueno, transcurría 120 días en el almacén y se declaraba automáticamente lento movimiento. Pero si la entidad necesita ese inventario, ¿por qué lo va a declarar lento movimiento? Claro. Aunque esté sea por tiempo prolongado en los almacenes. Valentín. No, lógicamente lo que pasa es que nosotros abogamos porque la gestión de compras sea para un fin. Y eso asociado a que es importante la trazabilidad y la evidencia en la codificación, se genera mayor exactitud en el sistema de control. Por tanto, yo creo que lo más importante es que el país ha ido avanzando también en esto. Yo pienso que nosotros, por ejemplo, la certificación de los almacenes, la capacitación, la identificación en todos estos procesos, en el proceso comercial de compra, obliga a que se minimicen esos riesgos, esto que usted está informando. Yo creo que esto es un tema que, y lo decía Pedro, hay que seguir capacitando. Y lo más importante es que la custodia no sea formal, porque lo que hace falta es buscar dinero, gestionarlo, para que puedan garantizar el pago de los trabajadores y sea sostenible el resultado de la empresa. Poner en movimiento esos inventarios. Poner en movimiento esos inventarios. Vamos a hacer otra breve pausa. Vamos a escuchar qué nos trae esta semana el gurú de Jatibonico. Si no se compra lo justo, lo prudente y necesario, el exceso de inventario termina por dar un susto. Gastas dinero por gusto y quizá en el papel veas repleto el anaquel, pero en la cosa concreta pierdes con esa receta güiro, calabaza y miel. ¿Podemos darnos el lujo de perder güiro, calabaza y miel? Les pregunto. Ahora, pero para saber eso, ¿cómo transformar los inventarios para encaminarlos hacia una transformación digital efectiva y que lo que hablábamos de darles movimiento a esos inventarios, de que haya un registro a nivel nacional para que las empresas puedan poner ahí sus productos, unificar los códigos? ¿Cómo sería eso posible para no perderlo? Bueno, yo creo que algo importante es que cuando uno va a comercializar algo tiene que identificarlo y darle una información al cliente que vaya... En el caso de los ociosos es más difícil todavía porque son productos que quizás llevan muchos años en el almacén, han perdido, o sea, para la función principal que tenían, no estaba, y no toda la información probablemente necesaria está ahí. Además, por ejemplo, es probable que muchos ociosos, o sea, ocioso para uno es un producto importante para otro, pero ni siquiera se comunican. Es decir, en Cuba, es decir, uno de los problemas más grandes que en mi opinión hay desde el registro, o sea, la visibilidad del inventario, es que cada empresa le pone un código diferente y una descripción diferente al mismo producto. Lo mencionábamos. Pero entonces, viendo, por ejemplo, es decir, muchos productos tienen códigos estándares globales. Por ejemplo, este código que está acá, en este producto cubano, es único a nivel global. Si todo el mundo usa ese código, si esto, que no es el caso particular porque es un agua, pero si esto fuera un producto que se queda ocioso, yo simplemente, otra entidad necesita este producto, pudiera levantarlo, es decir, con ese código, solicitar, y luego incluso hasta informáticamente es muy fácil relacionar dos que sean iguales, pero hoy es muy difícil, ni siquiera puede ser así, prácticamente tiene que ser preguntarle al otro, yo tengo esto, y hacer en explicaciones porque no hay una identificación única. A lo mejor están pidiendo lo mismo, uno está ofertando una cosa y el otro está demandando la otra, pero no se comunican, precisamente porque... El ejemplo que ponía Valentín de los montacargas que estaban ensamblando, que tuvieron que detenerse. De haber sabido la disponibilidad, quizás estaba lo que ellos les faltaba para terminar el ensamblaje, quizás estaba en el país. Claro. Ah, pues sí, pues sí. Pero esa es otra transparencia que también es difícil, porque al final, por ejemplo, hay muchos sistemas de información, habría que ver que hay algunos sistemas empresariales que sí lo tienen, que ellos levantan el inventario de las diferentes empresas y lo tienen centralmente. Pero todavía, es decir, incluso en esos sistemas hay problemas de visión de cadena completa, porque solo lo hacen internamente. Pero nosotros, es decir, el producto nace en un lugar y sigue camino. Se debería llamar igual
en todos los lugares, igual que el carnet de identidad de una persona. Una persona porque vaya a una provincia u otra no cambia el carnet de identidad, sin embargo los productos se lo hacemos. Entonces eso es mucho más difícil todavía gestionar. Hay a veces, yo trabajé mucho con bases de datos de diferentes empresas y hay un producto con 7 códigos diferentes, el mismo producto, o 7 productos con un solo código. Entonces es muy difícil hasta gestionar la demanda, que es el alimento principal de todos esos sistemas de información. Ahora, en el trabajo, en el reportaje que veíamos, se hacía referencia a este hecho también. ¿Cómo solucionarlo, Pedro? A ver, o sea, igual yo vuelvo a la norma. En la norma se establece que las entidades deben utilizar las técnicas de la información y las comunicaciones, las TIC, para captar y para tramitar todo este proceso de gestión de inventario. O sea, debemos en tiempo real conocer... ¿Funciona la plataforma que existe como veíamos en el trabajo? Bueno, se ha tratado de que avance, pero todavía... Esto sería lo ideal. Sí, las entidades no van a la plataforma y no gestionan para que se visibilice sus productos y que lo conozca todo el país. Sería bueno eso de que acudieran y dar a conocer sus productos, las características del producto para que si para mí es ocioso, para otro pueda tener un valor de uso y lo pueden adquirir, lo pueden comprar. Por eso es que yo decía, importante es aquí el uso de las TIC y también de los famosos ERP que debemos, o sea, la economía, los actores de la economía, acudir a técnicas novedosas para en tiempo real conocer los inventarios que tenemos en el país. Yo poniendo un ejemplo, creo que no es un problema solo de normas ni de tecnología. O sea, en Cuba está la tecnología, hay muchas empresas incluso que generan tecnología, hay software empresarial internacionales que existen, ni tampoco de normas, porque incluso el tema de identificación, por ejemplo, desde 2001. Sí. Hay una resolución que no se respeta. O sea, por eso iba a preguntarle a Valentín sobre eso. ¿Cómo en su empresa trabajan para insertarse en esta plataforma donde se comparten los inventarios ociosos para que estén a disponibilidad? No, yo creo que nosotros tenemos un área de logística que es la que se ocupa de esa isla con comercial, de esa labor. Pero también hemos tenido dificultades. Cuando hemos ido a realizar compras de productos que no tienen el código y ha atrasado el proceso de compra. Yo creo que eso diría que es una tarea que debe estar en proceso, porque lógicamente en la cadena de compra de los bienes y productos sí existen algunas brechas. Nosotros, por ejemplo, incluso hemos necesitado comprar algunos productos para garantizar la producción y por un problema de código se ha dilatado el proceso de esa gestión en la empresa. Por tanto, yo creo que sí, hay que transitar por ese proceso, que es lo que nos va a permitir a nosotros mayor eficacia en la gestión. Por ejemplo, sin embargo, en la ANEC, yo creo que tenemos una guía de negocio, que eso permite socializar la gestión con muchas empresas, que se lanzó por la asociación, porque estos temas hay que socializarlos, de modo tal que le permitan a algunas personas no solamente entrar a la plataforma, dar alternativas, herramientas que propicien mejor oportunidad. Yo creo que sí, yo creo que... Eso se ha conseguido con las ferias. Yo creo que... Correcto, en la feria de oportunidades, ahí tienen oportunidades, o sea, es una plataforma también, una forma de acudir las entidades que tienen inventarios ociosos y lentos de movimiento. Y eso también, bueno, aquí tenemos la famosa feria que se realizó hace poco en Lini 18, en La Habana, ¿verdad?, donde se vendieron más de 14 millones de pesos, no solamente de inventarios ociosos y lentos de movimiento, de otros inventarios propios de la ADEL, pero también ayudó a comercializar estos inventarios. Yo insisto que hay que bajar. Tenemos que lograr que donde está la estrategia de desarrollo local sea en el territorio. Y nosotros tenemos municipios en la capital que son fuertes. Y tenemos que lograr que eso sea, porque tenemos que acercar esa oportunidad donde está el pueblo. Claro, pero también hay que llevarlo más allá de La Habana. Y no, por ejemplo, hay experiencia en varias provincias. Salió recientemente en Santiago de Cuba, en Villa Clara, en Camagüey. Pero bueno, como estamos en la capital, quiero poner el ejemplo más tangible porque realmente la capital es muy compleja, tenemos muchas entidades y no todas tienen esa eficiencia en la gestión de los inventarios. Y el llamado va a que si estamos en un territorio industrial, digamos en el Cotorro, tenga una mayor efectividad. Claro. Y entonces yo creo que eso es lo que hace falta. Estamos impulsando la estrategia de desarrollo local. Y en esas iniciativas tienen que concurrir las empresas y hay que ser un poco más agresivo, más creativo, y lograr que este elemento permita la sostenibilidad que el pueblo, por ejemplo, incluyendo a los actores económicos. Claro. Yo creo que el comercio electrónico puede dar un impulso a eso, o sea, es una realidad, porque llega a cualquiera, desde un celular, en cualquier lugar del país, incluso en cualquier lugar del mundo.
Lo que pasa es que, vuelvo al tema, el comercio electrónico necesita datos fiables y datos maestros, donde incluso hasta la foto que le pongas al producto tiene que ser de una manera que yo identifique el producto porque no lo estoy tocando. Es decir, las nuevas tecnologías en la parte digital es más complejo también, incluso la venta de cualquier producto de comercialización normal. Imagínense un ocioso que hay que tratar de demostrar para qué pudiera ser utilizable eso. O sea, eso tiene muchos elementos pero hay un potencial. Yo creo que es por ahí que puede ser. Por incluso al desarrollo de local, incluso desde cualquier municipio del país, cualquiera puede conectarse y ver incluso las diferentes que está previsto de alguna manera, no sé cómo está funcionando, pero a la población, a diferentes actores económicos. O sea, son temas pero creo que por ahí, es decir, es un potencial grande, es decir, una posibilidad de desarrollo importante para salir de los ociosos, que no es el principal problema. O sea, creo que hay que paralelamente cómo no generar de nuevo esas cantidades. Entonces, ¿cuál es el futuro de esos inventarios ociosos y de lento movimiento y cómo no generarlos? Les pregunto. Les devuelvo la pregunta. Volvemos entonces al tema de la gestión de inventario. O sea, la entidad tiene que organizarse, ¿verdad?, para hacer una buena gestión y no llegar al lento movimiento de ocioso. ¿Y cómo se consigue eso? ¿Cómo se consigue? Partiendo de la capacitación, como decía. Y además de la capacitación. De la capacitación, de hacer un buen estudio de mercado, de captar bien la demanda, de formular bien una compra, ¿verdad?, que sea objetiva, que satisfaga al cliente cuando yo la realice. Son todos los eslabones, por eso que decíamos que uno de los principios de la gestión de inventario es que tiene que tener un enfoque de cadena de suministro. O sea, en todos los eslabones de la cadena, todos tenemos que pensar con un enfoque hacia el cliente, satisfacer al cliente final. Entonces, con esto pudiera decirse que sí es posible que exista una economía donde no hayan inventarios ociosos y de lento movimiento. Bueno, es decir, eso es muy difícil, o sea, pero por ejemplo, incluso hasta el mismo tema de economía circular que se ha tratado acá en el programa también, puede ser beneficiado por el uso ahora mismo y lo otro es de comprar, desde incluso del diseño del producto, de comprar, pensar el que está comprando qué va a generar luego, si se genera ocioso, incluso trabajar. Pero yo creo que lo principal es pensar en sistemas, es decir, romper los silos. Nosotros tenemos muchos silos, no solo en Cuba, o sea, globalmente son silos funcionales, o sea, dentro de la empresa que cada uno mira para su lado y entonces toma decisiones, porque el de compra tiene un interés, el de venta tiene otro interés, el de logística tiene otro interés, el financiero tiene otro interés. Si no ponemos eso a trabajar juntos, mirando hacia el cliente, es muy difícil. Es decir, y ya no es solo ni siquiera entre empresas, es entre cadenas y entre cadenas. Como le decía, puede ser que mi cadena funcione bien, pero la otra no, y el cliente no reciba o la producción. Yo creo que también, si me permite decir, yo creo que también el país tiene que ir pensando en tecnologías asociadas, es decir, tecnologías habilitadoras asociadas a la industria 4.0, a la cuarta revolución industrial, como las impresoras 3D, por ejemplo. Aquí hay muchos problemas con piezas de repuesto, por ejemplo, y hay impresoras 3D que imprimen piezas de repuesto de diferentes niveles. Es verdad que eso es un proceso, pero ¿qué pasa? Te eliminas en ciclos largos e inestables, eres más flexible ante un cambio de demanda. O sea, yo creo que ahí está la clave. Si nosotros no logramos que la demanda, el suministro esté asociado a una demanda, o sea, que sea la demanda la que dale el suministro, siempre se va a generar productos que no son o falta de productos que sí necesitamos. O sea, yo creo que esa es la idea general. Valentín, ¿puede Cuba aspirar entonces a reducir significativamente sus inventarios ociosos y de lento movimiento con la estrategia que plantea la legislación y con lo que se está haciendo, o qué más hay que hacer? ¿Cuáles son sus perspectivas, sus sugerencias de cómo hacerlo mejor? No, yo pienso que sí, yo pienso que se está trabajando en esa dirección y lo explicaba Pedro, la acción y la voluntad del gobierno está en eso, en lograr su destino. Y esta opción de la feria, la capacitación, que cada entidad sea capaz de detectarlo y de buscarle su propia solución, que seamos capaces de trabajar con integración, como dice Igor, porque el mayor costo de oportunidad está en no hacerlo, porque lo más importante es lograr la satisfacción de la población, que el pueblo se sienta atendido, que tenga oportunidad en una feria concurrir para poder lograr lo que no logra cuando hay especulación en la calle, cuando realmente no tiene esa oportunidad, y eso es un elemento importante. Y por tanto, la empresa estatal socialista y los actores económicos en ecosistemas lo podemos lograr en cualquiera de los territorios del país. Pedro. Sí, a ver, nosotros, por las estadísticas, este año se han realizado 321 ferias en todo el país, ¿verdad? En todos los territorios, y yo creo que ahí está la clave, tratar de hacer buenas acciones
para vincular a todos los actores económicos, a todos los que participan en la economía, viendo un espacio para poder satisfacer mejor al cliente. Y es la forma de movilizar lo que tenemos hoy, que está por tiempo en nuestros almacenes. Por tanto, yo creo que la estrategia de movilizar los inventarios, de reducirlo a la mínima expresión, se mantiene y como estrategia económica de cada una de las entidades que participan en la economía. Entonces, ¿es posible? Es posible que con lo que tenemos hoy vigente, o sea, la norma que tenemos vigentes, las normas complementarias que las tenemos, el chequeo sistemático que hacemos, que estamos haciendo los organismos con sus entidades, yo pienso que sí, que en breve tiempo podamos reducir al máximo, por decirlo de alguna forma, los inventarios ociosos y lento movimiento. Pues les doy las gracias a los tres por habernos acompañado, por haber hecho un poco más entendible el funcionamiento de los inventarios ociosos y de lento movimiento en nuestro país. Aquí indagamos en los problemas, propusimos soluciones, porque no basta con interpretar, también es necesario transformar. Así estaremos más cerca de lograr cuadrar la caja de la economía cubana. Hasta la próxima. Cubanos y el Timbiriche, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbiriche. Sin Timbiriche. No olvides al barrio.